Vamos a ir arrancando entonces. Esto tiene que ver con algo que venimos siempre, cada tanto en realidad, discutiendo, ¿no? ¿Qué es Estados Unidos como fuerza militar? Hay un sentido común instalado en la sociedad de que es un país invencible militarmente y se sustenta muy fácil. Miren el gasto militar que tiene y la cantidad de portaaviones. La realidad es que esto no resiste un análisis fino, un poco más delicado, más profundo, eh, y tiene que ver con la evolución propia de la guerra, ¿no? Eh, Veía una charla entre otros, entre Scott Ritter y Andrei Martyanov, que hablaban de que en realidad el problema entre Estados Unidos e Irán no es un caso aislado, las dificultades que va a tener Estados Unidos en ese enfrentamiento, sino el desfasaje doctrinario de los Estados Unidos frente a una forma de guerra que ya cambió. Esto es clave que nosotros lo entendamos, porque cuando hacemos un análisis geopolítico, nosotros debemos sopesar la cuestión militar. Porque en definitiva, eh, se termina imponiendo la fuerza de las armas. Lo que pasa es que para que esa fuerza de las armas se imponga hay todo un marco productivo, diplomático, de ingeniería, de voluntades, muchas cosas que se alinean. Pero en definitiva, la fuerza es lo que termina imponiendo un modelo u otro. El resto es simplemente un debate estéril, es muy lindo, guarda formas, pero no resuelve los problemas. Esto es muy fácil, lo vimos el otro día. Estados Unidos dijo, no me gusta Maduro, se llevó a Maduro por la fuerza, con complicidad seguramente de las estructuras del poder venezolano, y ya no pasó nada. Y ya hoy vemos a Delcy Rodríguez no solo aprobando leyes a pedido de los Estados Unidos, estableciendo una base de la CIA, hablando de lo buenas y satisfactorias que están siendo las relaciones con los Estados Unidos, que esperan grandes inversiones transnacionales. En definitiva, ¿qué es lo que primó? Primero el uso de la fuerza, tuvieron miedo, básicamente. Justificado, no justificado, era la única salida. Es mejor esto a un país que entra en una guerra cuyas consecuencias no avisoramos a ver. Todo es posible. Pero la realidad es que Estados Unidos hace eso porque tiene fuerza. Y tiene fuerza un poco porque es cierto que tiene fuerza y otro poco porque los demás creen que tiene fuerza. Y a eso es a lo que vamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar, porque hay un desfasaje doctrinario estadounidense frente a una guerra que ya ha cambiado. Y si Estados Unidos no tiene las enormes capacidades militares que muchos creen que tienen, el resultado del ordenamiento mundial va a ser diferente. Porque ya no va a ser una potencia hegemónica que va a imponer al resto lo que quiere, sino va a tener que negociar con otros. Eso es el mundo multipolar, señores. Y el mundo multipolar se da porque Estados Unidos simplemente ya no tiene capacidades militares para imponer por la fuerza lo que proclama. Estados Unidos tiene un problema entonces de base, que es que hay un desfasaje en su doctrina militar. Claro, a muchos les va a parecer esto una especie de sacrilegio. ¿Cómo voy a decir que la principal potencia del mundo, la que gasta 10 veces más que el resto de los países juntos, la que tiene la mayor industria militar, la que tiene las mejores armas, la que tiene todo Hollywood atrás, es en realidad una potencia desfasada? No es la primera vez en la historia que una potencia se desfasa militarmente y termina perdiendo contra enemigos que parecían inferiores. ¿Por qué? Estados Unidos sigue pensando la guerra en base a grandes plataformas. Y la guerra actual, en realidad, ha cambiado. Funciona de otra manera. Estados Unidos está organizando, se ha organizado su poder a través de enormes flotas de portaaviones, que uno ve que a veces
muchos políticos que se animan a aventurarse, me parece bien, al terreno de la geopolítica, no terminan de manejar conceptualmente el problema de las Fuerzas Armadas y creen que esa fuerza de portaaviones es lo que en definitiva muestra quién es el más grande y el más poderoso. Si Estados Unidos tiene 11 portaaviones con sus flotas y China tiene 2, recién va por la tercera, bueno, Estados Unidos es el más poderoso, Rusia apenas tiene 1, y lo está en realidad probablemente sacando de servicio, o sea que el presidente de Rusia no tiene portaaviones. Qué curioso, porque el Reino Unido tiene 2 y con ese criterio entonces el Reino Unido sería mucho más poderoso que Rusia. Pero bueno, también tiene que ver con los cazas tripulados, ¿no? La cantidad de F-35, F-16, F-18, F-22 y demás que tiene Estados Unidos. Antes decíamos y sus aliados, ¿no? Porque a esto hubiésemos incluido los Eurofighter, los Mirage, y de golpe nos damos cuenta que los aliados hoy no sabemos si son aliados, porque están bastante enojados entre sí. Eh, Basan su poderío en la superioridad aérea clásica y en campañas secuenciales de dominio aéreo y luego ataque. Rusia, y quienes siguen las doctrinas rusas, jugó distinto. Tenía que enfrentar a un enemigo mucho más poderoso, con un presupuesto infinitamente más alto, y había que agudizar el ingenio. No se podía ir de igual a igual, porque ahí se perdía. Había perdido la Unión Soviética cuando intentó desafiar el poderío occidental a través de fabricar también grandes ejércitos, grandes plataformas. Entonces Rusia ha ido elaborando una doctrina que invierte el orden. Antes que los aviones, prefiere los misiles. Los drones los pone en una situación previa a los tanques y utiliza la saturación más que la presión individual y la negación de área antes que el control del territorio. Expertos como Scott Ritter subrayan, y es lo que Washington se niega a aceptar, algo que es brutalmente claro. No se necesita dominar el aire ni el mar para impedir que otro los use. Es decir, yo puedo no dominar una zona, pero sí impedir que otro la pueda usar. Eso es exactamente lo que hace Irán o lo que tiene condiciones de hacer Irán. Por ejemplo, ni siquiera necesita dominar el estrecho de Hormuz, le alcanza con impedir que otro pase por ahí. Con eso es suficiente. Lo hicieron los hutíes, con una gran escasez de medios, podríamos decir, controlaron el Mar Rojo contra enormes flotas de portaaviones, combinados inclusive, porque hubo tropas británicas y de otras nacionalidades que apoyaron a los Estados Unidos, que con Trump fueron a aplastar a los hutíes y se terminaron volviendo con la cola entre las patas. Porque se dio eso, precisamente porque los hutíes mostraron esa capacidad de no dominar el aire, no dominar el mar, pero sin pedir que otro lo haga. Hubo un documento del 2008 que Ritter rescata y que es bastante elocuente. El propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos admitió en ese año que los Estados Unidos vivía en un estado de sorpresa tecnológica constante. Año 2008, documento oficial. Y no estamos hablando de las últimas armas. Imagínense que en el 2008 lo que Rusia estaba empezando a poner arriba de la mesa eran apenas unos misiles, podríamos decir, más eficientes que los anteriores. Todavía faltaba 10 años para que llegue la generación de los hipersónicos. Cada vez que aparece una ruptura, como los misiles hipersónicos, los drones baratos, los enjambres de drones, los enjambres de misiles, los misiles combinados con drones, los sistemas antibuques de largo alcance, todo eso era algo de sorpresa para el Pentágono. Por ello mismo dicho, primero se niega, luego se minimiza, y recién, después de ver las consecuencias, varias veces se intenta encontrar una fórmula para adaptarse. Esto es lo que se ha visto
Por ejemplo, en Ucrania. Primero, no, los misiles hipersónicos son una fantasía rusa. Eso no existe. Esto cabe para un Sukhoi 57, cabe para un montón de equipos militares rusos, para la guerra electrónica. Eh, Eso no existe, eso es una fantasía. ¿Por qué? Porque para los analistas del Pentágono eso era improbable. Porque no solo era improbable que lo tenga Rusia, el cual consideraban un país mucho más atrasado, sino ni ellos mismos lo tenían. Para ellos, sus propios científicos le decían, no, eso no se puede hacer. Eso es una fantasía de la guerra de las galaxias. Claro, después, cuando aparecen los misiles, cuando uno ve el misil hipersónico volando, eh, es una prueba. Bueno, es un tema menor, esto no va a incidir, será una excepcionalidad, pero después definitivamente sí incidió, no era ninguna cuestión excepcional. Es más, de hecho empezó a marcar grandes diferencias en el rumbo de la guerra, porque tener la posibilidad de tener un misil que puede destruir cualquier blanco enemigo y el enemigo no puede hacer nada más que observar, es un tema que cambia muchas lógicas de guerra. Y finalmente, después que esto lo ven en acción, cuando empiezan a ver cómo sistemas, por ejemplo, Patriot y THAAD vuelan por los aires por los misiles hipersónicos rusos, recién ahí empiezan a tomar conciencia de que algo hay que hacer, pero claro, ya están 10 años atrás. Ucrania fue el laboratorio que Rusia eh, utilizó, porque ahí probó muchas de sus nuevas armas, las probó en combate real contra los mejores equipos de Occidente. No es como mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que Estados Unidos no se metió en serio. Lo único que le faltó llevar son armas nucleares. Después prácticamente ha llevado todo. Sí, armas de un poco mayor alcance, pero sus sistemas defensivos fueron todos puestos a prueba. Mandaron franceses, alemanes, estadounidenses, noruegos, todos sus mejores equipos. El resultado fue que Rusia, prácticamente sin perder un avión, los ha destruido. Y vienen y te dicen, no, pero hace 4 años que están luchando contra un país de segunda. No, no, no. Están luchando contra el ejército mejor preparado de Europa, preparado por la OTAN durante casi una década y con fondos prácticamente ilimitados. Les han dado cientos de miles de millones de dólares a los ucranianos. Y hay una coalición de más de medio centenar de países que han apoyado los esfuerzos militares de Ucrania de distintas formas, desde los aportes de inteligencia satelital hasta mercenarios en el campo. Todo se ha puesto para Ucrania, toda la OTAN ha puesto todo su mayor potencial y no pudieron detener a Rusia y van a tener que negociar con Rusia las condiciones que Rusia quiere porque no hay forma de detenerlo. Esa es la verdad cruda. Pero claro, Estados Unidos no quiere aceptar eso, no quiere ver la realidad. Occidente no quiere leer la realidad. Más Europa, que es más patética la situación todavía, porque tiene mucho menos que Estados Unidos y quiere ir a una guerra. La guerra en Ucrania destruyó los supuestos centrales del poder militar occidental, las bases sobre las que se creía que Occidente tenía el mayor poder incuestionable, incontrastable. Básicamente, Estados Unidos está viendo todavía, y lo vio Europa, que un grupo de drones baratos puede anular los sistemas de defensa más sofisticados, más caros que tiene Occidente. Con unos drones de unos pocos miles de dólares, tiran o dejan obsoleto a sistemas que cuestan miles de millones de dólares, para que se entienda el desfasaje. Un grupo de drones puede llegar a destruir un sistema Patriot o THAAD que cuestan esas cifras. La artillería sí volvió, pero volvió con una característica nueva, ser guiada por drones. Y la defensa aérea en capas, como la que tiene Israel, por ejemplo, con la onda de David, el Arrow y ¿cómo se llama? Y el Iron Dome, ha demostrado ser absolutamente ineficiente. No es infinita, se agota y no puede contra el ingenio. La producción industrial sostenida, básicamente, también aprendió Occidente, es más importante que una tecnología exquisita, una tecnología de vanguardia. Sí es realmente de vanguardia, ¿no? Porque además ha demostrado muchas fallas en la tecnología occidental. Pero básicamente lo que sí pudimos ver es que
Esa tecnología tan sofisticada y tan costosa no acaba con las guerras y puede ser neutralizada con una producción industrial sostenida y barata. Las municiones de 155 milímetros rusos están haciendo estragos en el frente y es barata. Y es una munición barata. No se necesitan todo tipo de proyectiles guiados, lanzados desde carísimas plataformas, porque su efecto es absolutamente limitado. El campo de batalla simplemente ha sido mucho mejor maestro que la mayoría de los manuales militares que había. Estados Unidos entonces sigue reaccionando como lo que ha descrito en esta nota que yo les decía Scott Ritter, hablando del asombro que tienen los marines ante las capacidades militares de otros. Era un ejemplo, dice un poco burlonamente, como es muy difícil convencer a un marín que tiene que utilizar un dron, recién ahora están empezando a probar los primeros, tiene que usar un dron y estrellarlo contra el enemigo. Esto lo aprendieron los iraníes, lo aprendieron los rusos hace mucho tiempo y lo están usando masivamente. Y el dron es barato porque tiene un solo objetivo, destruirse portando los explosivos. Una especie de kamikaze, de bomba suicida que se puede dirigir a distancia. Y Occidente no, Occidente confiaba en sus drones de altísima tecnología, sumamente sofisticados y de cientos de millones de dólares, y que había que cuidarlos porque obviamente no se pueden romper así como así. Esto es algo que ya doctrinariamente incorporó Rusia, incorporó Irán, y no terminó de incorporar Estados Unidos. Irán, por ejemplo, transformó los misiles convencionales en una verdadera capacidad de disuasión estratégica y no necesitaba armas nucleares. Y ahora entendemos por qué Irán tampoco tenía como gran prioridad las armas nucleares que denuncia Netanyahu desde hace un cuarto de siglo. No las necesitaba. La masividad de los misiles iraníes pueden hacer un efecto comparable al de las armas nucleares sin los efectos residuales y sin los costos políticos que significa el uso de un arma nuclear. Y esto es un problema porque se salieron del libreto, entonces. Y no es porque cada misil iraní sea imparable, que dicho de paso sean muy buenos, han perfeccionado muchísimo, sino porque los utilizan, como los utiliza Rusia en la guerra, en combinación con señuelos y con misiles de distintos perfiles, y con eso ya lo hemos explicado muchas veces, y esto lo había hasta probado jamás hace unos años cuando atacó Israel, con básicamente cohetes hechos con cañerías de agua. Esos cohetes rústicos que cuestan 500, $1000 los más baratos, obviamente que no tienen ninguna capacidad de dirección, uno los lanza y no sabe dónde van a caer, tienen un solo objetivo, funcionar como un señuelo y hacer que la defensa aérea, esa multicapa que estamos mencionando, utilice respuestas inadecuadas por lo cara, porque se utiliza un misil de $50.000 para derribar un cohete de 500. Con esta experiencia no fue muy difícil empezar a entender que la solución para esos sofisticados y caros equipos occidentales era saturarle los sensores, agotarle los interceptores y listo. Y además venía de Yapa, venía como un regalo adicional, el costo-beneficio inaceptable para el defensor. Por lo que decíamos, la disparidad de precios, porque estos sistemas son muy baratos de hacer, se lanzan y lo único que hacen es atraer el fuego enemigo. Y el fuego enemigo tiene dos problemas. Uno, hay multiplicidad de blancos y no empieza a distinguir bien exactamente cuáles son los verdaderos, los más importantes, por más que se intentan seleccionar, no funciona como corresponde eso, y se saturan. Y sobre todo, se agotan los misiles interceptores, porque cada misil de esos cuesta un platal y son limitadas las cantidades que hay. Y la producción inclusive de Estados Unidos de esos misiles interceptores, porque también
Recordemos que en Israel se fabrica en realidad, más allá de lo que dice la propaganda, muy poca cosa. Casi todo viene de Estados Unidos, se ensambla, se le da un toque de pintura final, pero en realidad eso es producción estadounidense. Entonces Israel se tiene que limitar a ver cómo las existencias que le puede proveer Estados Unidos son relativamente limitadas, no son eternas, no es podemos darle y darle y darle y darle que siempre vamos a tener misiles, no, se agotan. Israel ya lo vio esto y por eso también censuró los daños oficiales, por eso fíjense que no aparecen imágenes, prácticamente no hay imágenes de las principales ciudades israelíes mostrando la consecuencia de los ataques de misiles iraníes en la guerra de los 12 días, simplemente porque era inaceptable, porque eso hace perder el mito de la invulnerabilidad, de la supremacía absoluta, que tuvieron que dejar pasar un tiempo para que otra vez la gente empiece a olvidarse y de alguna manera tenga la creencia de que pueden arrasar Irán. Sin embargo, en la región parece que la memoria histórica está y se ha quedado bastante presente porque vemos como países como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos Árabes o la propia Turquía, no apuestan por una fácil victoria israelí, sino más bien todo lo contrario. Niegan su espacio aéreo, algunos recurren a un discurso inclusive más amenazante. Israel no sufrió una derrota total, pero tuvo que sacar la bandera blanca para pedir una tregua. Otra cuestión clave, que esto nosotros lo venimos diciendo hace ya varios años, si pueden buscar programas viejos nuestros que hablamos del tema, lo van a encontrar. Inclusive nosotros discutíamos con especialistas militares y con militares sobre el papel del portaaviones. El portaaviones es un excelente elemento de coacción política porque sirve para apretar a gobiernos, como pasó con Venezuela, es útil para adversarios débiles, que lo pueden ser militarmente o políticamente débil, como fue el caso de Venezuela, que militarmente no era tan débil, pero sí lo era frágil políticamente, y se quebró ante la primera presión, y no hizo falta que el portaaviones haga nada prácticamente. El portaaviones, en realidad, es un elemento muy visible y mediático que no tiene grandes posibilidades frente a los nuevos misiles de largo alcance. Un misil de largo alcance puede tener, o un dron, golpear a un portaaviones, por ejemplo, los iraníes, a 2.500 kilómetros de distancia. Y un portaaviones necesita para acercarse y operar con eficiencia estar a menos de la mitad de eso. Está cerca de 800.000 kilómetros, que es el límite de alcance que tienen sus aeronaves. Después empezamos a tener que hacer alquimia y utilizar aviones cisternas, que una vez pueden golpear sorpresivamente, pero cuando se está preparado para esperarlo, es muy limitado lo que pueden hacer, porque inclusive pueden perforar las defensas enemigas y hacer un ataque, pero con eso no se termina la guerra, simplemente se produce un daño. ¿Y después qué? Y ahí viene el problema. Entonces, los portaaviones terminan siendo muy vulnerables a los misiles de largo alcance, pero también a los enjambres de drones, a los submarinos, que fácilmente los ubican y los pueden hundir. Se ha dado caso de cuando teníamos submarinos nuestros, por ejemplo, demostrar en un ejercicio militar que se podía haber hundido un portaaviones con un solo submarino anticuado, con drones navales y con la combinación, porque en general el ataque se produce combinando métodos. Si es factible superar las defensas en tierra, saturándolas, imagínense que la escuadra naval, por más poderosa y grande que sea, es más fácil de saturar que un país entero. Y entonces tranquilamente un ataque combinado puede sobrepasar las capacidades de defensa de los misiles interceptores, agotarlos, porque aparte imagínense que se necesita, si yo hago un ataque con un enjambre de drones,
las descargas de los buques escolta de los portaaviones y de los sistemas que puedan tener antidrones, tiene una limitación. En algún momento se van a quedar sin munición y tienen que ser reabastecidos. Bueno, si el ataque está combinado entonces con misiles de otro tipo, es muy probable que ese desgaste inicial de los drones vayan abriendo brechas defensivas por donde se cuelen después estos verdaderos asesinos de portaaviones, como se conocen estos misiles, y terminen por hundirlo. Entonces, el portaaviones es un activo enorme, absolutamente costoso, que significa un altísimo riesgo político en exhibición. Es una especie de diana flotante que tiene sus defensas, no voy a negar eso, pero que con sus de 3 a 5 mil hombres encima, un costo de más de 10 mil millones de dólares, 13 mil millones de dólares, son lo último que supimos de los Ford, de la última clase de portaaviones estadounidense, sin contar el ala embarcada y otros elementos que tiene. O sea, hundir un portaaviones sería una pérdida de por lo menos 20 mil millones de dólares, con 5 mil hombres altamente calificados en un solo golpe. O sea, esto haría temblar las estructuras políticas de cualquier país, empezando por los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no puede darse el lujo de perder un solo portaaviones, ni hablar de si le hunden la flota interna, la flota entera. Y esto sería bastante factible para una nación como Irán. Pero más aún, Irán ni siquiera necesita hundirlo. Le alcanza simplemente con dañarlo y dejarlo fuera de combate. Y esto es el corazón de la nueva forma de hacer la guerra. Washington se encuentra en una situación psicológica complicada porque realmente no está encontrando fórmulas y por cuestiones políticas no, como decíamos, no cree que Rusia haya conseguido lo que Rusia ya consiguió y ya lo está mostrando día a día. Por esa actitud de negación, subestimó los misiles hipersónicos, la guerra electrónica, la capacidad de adaptación rusa, y ahora está haciendo lo mismo con Irán, al cual subestima, dice que está más débil que antes, no acepta que Irán haya aprendido de su propio enfrentamiento con Israel y de lo que está viendo en Ucrania, donde Rusia obviamente le está facilitando todo tipo de informaciones. Entonces no es el problema de Estados Unidos una falta de datos, no es que carece de las herramientas, las sé yo, ¿cómo no lo van a saber ellos? El problema es la negación estratégica, tiene la decisión tomada de negar lo que es visible. Es decir, esa enorme nube de propaganda que rodea todo lo que es Estados Unidos se ha transformado en un propio peligro porque está llevando a que los propios Estados Unidos crean su propia propaganda y los resultados son nefastos si uno se cree lo que está usando como propaganda de guerra. Estados Unidos puede golpear primero a Irán, por supuesto. Estados Unidos puede sostener una guerra moderna contra un actor que aplica estas lecciones, que ha observado estas falencias tácticas, estratégicas de Estados Unidos. Esto empieza a ser muy dudoso. Por lo tanto, Estados Unidos difícilmente pueda controlar la escalada de lo que está desatando. Y eso es lo que hace, que hace un mes que está Trump que voy y que no voy, y que llego y que no llego, y que es una advertencia y otra, y miren que ahora es en serio. No sabemos qué es lo que va a hacer finalmente, pero duda. Irán en realidad tiene una estrategia distinta, no busca ganar la guerra, no le puede ganar una guerra a Estados Unidos, por lo menos no completa. Lo que sí puede hacer es quitarle la voluntad de combate, algo que hace rato ya se sabe que puede hacer Irán y que han hecho otros países, lo que hizo Vietnam, por ejemplo. Hacer imposible la guerra para Estados Unidos y con esta lógica que estamos mencionando, eso ya sería una forma de victoria. El problema entonces no es Irán, el problema es que Estados Unidos ya no está en una guerra como la que cree que está peleando. Rusia fue el primero que entendió este cambio. Irán lo ha aprendido también por las malas y observando. Y Washington todavía está pensando si esto es real o si es una ilusión. Entonces, esto produce de alguna manera una cierta desescalada momentánea
porque hay un reconocimiento tácito de que el costo ya no está bajo control claro de los Estados Unidos. Estados Unidos movió a la zona un portaaviones, como ya les hemos contado, el Abraham Lincoln, y unos buques de escolta, que son menos poderosos en conjunto que los que había desplazado antiguamente para ese ataque sobre las centrales nucleares iraníes. Esto no prueba que el ataque sea inminente, pero sí prueba que hay capacidad de presión de Estados Unidos y de presión. Entonces acá se abren los escenarios que venimos mencionando desde hace tiempo. Puedes tratar de buscar y conseguir un éxito táctico, si lo llamamos así, golpeando instalaciones, centros de mando, de defensa, haciendo una campaña aérea breve, rápida, contundente, que pueda degradar las capacidades iraníes por algunos días, tal vez algunas semanas. Estados Unidos e Israel tienen alguna ventaja en este terreno por la cantidad de activos que tienen y por los sistemas de planificación y observación, pero la idea de un ataque combinado es la única entonces que más o menos les garantiza cierta dosis de éxito, pero no va a cambiar el equilibrio estratégico y va a someterse a una respuesta iraní. Sostener el ritmo de operaciones sin tener una represalia muy dura que los obligue a retroceder es el desafío, ¿no? Porque ¿qué pasa si pasa lo que pasó la otra vez? La respuesta de Irán es una lluvia de misiles sobre Tel Aviv y forzar un acuerdo. Esto debilita la imagen finalmente de los Estados Unidos como gran actor político y militar. Y la otra es la hipótesis de máxima, diríamos, forzar un éxito estratégico que significaría la capitulación política del gobierno iraní y un cambio de régimen, todo sin ocupación terrestre, porque eso no tienen capacidades, sin desatar una guerra regional y sin que haya un shock energético en el mundo. Esto es básicamente lo que ambiciona Washington, pero esto es lo más difícil, porque normalmente no se hace un cambio de régimen sin botas en la tierra. Fue muy ingenioso, vamos a reconocer lo que pasó en Venezuela, porque no tuvieron que poner prácticamente las botas en la tierra, fue una operación de un par de horas, de un puñado de tropas especiales, pero ahí se contó con la complicidad de parte de la estructura política que entregó a Maduro, o que negoció, o como el mismo Maduro que negoció, lo que más prefieran, pero ahí lo que hubo es un quiebre de la voluntad política. Bueno, acá no hay ninguna señal que piensen que se pueda repetir esto. La guerra entonces decíamos cambió, drones baratos, más misiles precisos, más guerra electrónica, más reconocimiento continuo, parece ser la fórmula. Y la saturación es el alma. No se trata ya de un misil perfecto, sino de muchos vectores que rompen simultáneamente defensas y agotan stocks. Esa es la reacción ucraniana que exige una adaptación doctrinal y un aprendizaje rápido. Estados Unidos entonces sí puede pegar, puede atacar, golpear a Irán, pero no puede sostener la pulseada si Irán responde con saturación. Si Hormuz se complica, por ejemplo, si cierran el estrecho de Hormuz por las presiones que va a traer al sistema energético mundial, que los va a terminar afectando como a todos, y las presiones de aliados, amigos, conocidos, bueno. El foco básicamente también está en otro punto, que es el de logística y control, que es el talón de Aquiles real en las guerras modernas. Mantener el ritmo de fuego y la presión que se pretende en una guerra moderna implica un enorme desgaste y allí la reposición de stocks y la logística para trasladarlos al frente son claves. Estados Unidos, como decíamos, tarda en creer en los avances rusos y se adapta lento a la nueva carrera que hay en lo que tiene que ver con los drones, con la guerra electrónica y la precisión. La idea en realidad es de adaptación institucional, y ahí es donde está la clave del problema. El que aprende rápido manda, pero según el propio Ritter, Estados Unidos no entiende nada de lo que está pasando. En realidad, tal vez no hace falta ser tan duro en su opinión, y podríamos decir que Estados Unidos sí entiende, pero tiene problemas de adaptación.
que es lenta, fragmentada y sobre todo con incentivos cruzados. ¿Por qué? Los rusos fueron muy inteligentes en cambiar esto que decíamos al principio. No obtener superioridad, que es prácticamente imposible y extremadamente costoso, sino negación y desgaste. Entonces, la idea no es competir con Estados Unidos portaavión contra portaavión, sino una denegación de área, sin necesidad de dominar el mar o el cielo, simplemente ponerlo lo suficientemente caro, inseguro y lento el proceso para que Estados Unidos lo pueda seguir sosteniendo. Allí es donde juegan, bueno, todos los sistemas de armas que hemos visto. Y esto obliga en realidad a una imposición costosa, porque hay que usar cada vez más interceptores que son más caros y cuyo precio además sigue subiendo por la propia guerra. Utilizar aparatos que tienen horas de vuelo que son espantosamente caras, plataformas carísimas para el tema, cosas contra las que se puede combatir en masa. O sea, se hace una producción en masa, alcanza para destruir estos costosos equipos o inhabilitarlos. Y una guerra de desgaste, básicamente, que es importante entender que no es como la de la Primera Guerra Mundial, es distinta a la guerra de desgaste. No nos vamos a ver grandes trincheras peleando eternamente, sino drenar los stocks enemigos en el tiempo, drenar la legitimidad política mientras se sostiene la producción propia. Eso es lo que vimos en Ucrania y eso es lo que yo planteo que ha hecho cuando hablo de una especie de crisol donde funden las fuerzas de la OTAN. Lo que ha hecho brillantemente a Rusia en Ucrania es eso, no apuró la guerra para obligar a que el frente siga abierto y consumir los recursos militares de Occidente en un apoyo a una guerra que no pueden ganar. Rusia tiene una capacidad de producción donde hoy tiene más misiles, más tanques, más aviones que los que tenían antes de empezar la guerra, y Occidente ve cómo sus arsenales se empiezan a vaciar, porque ya como lo he hablado más de una vez, Occidente no está preparado para una guerra de largo aliento, como si está preparada Rusia. O sea, los dos van a sufrir, pero obviamente uno va a terminar imponiéndose. La doctrina clásica de Occidente había funcionado muy bien al principio, hasta los años 2000. Ellos ganaban por fuerza bruta. Hoy, las grandes plataformas que mencionábamos, como esos aviones carísimos, los grandes buques, los sistemas integrados y demás, son difíciles de mantener en estas condiciones. Hoy el campo de batalla está vulnerable a estos equipos por 4 razones básicas. Primero, porque hay una transparencia táctica, es decir, drones y sensores baratos. Es más difícil esconder entonces las concentraciones de tropas, los depósitos, las piezas de artillería, los movimientos logísticos. Todo es más visible, dura poco, no se pierde la sorpresa, porque la infinidad de recursos para observación evita que sea sorpresa precisamente. Luego la saturación, las defensas ya no se rompen por un misil perfecto que es capaz de atravesar cualquier cosa, sino por algo mucho más simple, sin cientos, miles de pequeños vectores que obligan al enemigo a que utilice vectores y señuelos, y con el uso de señuelos, que lo van dejando básicamente sin munición, sin capacidad de respuesta. La guerra estructural, que significa la guerra electrónica, que no es simplemente molestar las comunicaciones, sino romper los enlaces, degradar los sistemas GPS, cegar los sensores, obligando al enemigo a pelear mano a mano mientras vos tenés tus ventajas tecnológicas. Occidente, sobre todo, ha basado sus ejércitos en una gran capacidad de comunicaciones que Rusia hoy vence, que hoy destruye. Y el ciclo ODA de aprendizaje y aprendizajes, es decir, básicamente el que observa decide, actúa más rápido y convierte las lecciones en doctrina, y eso le permite estar a la vanguardia, ir ganando ventaja. Esto lo podíamos denominar como una guerra asimétrica del siglo XXI. Y ya no es una guerrilla con fusiles, sino es una especie de guerrilla tecnológica. Entonces, hoy ya
no se necesita una flota para dominar el mar, alcanza con hacer con que la flota enemiga no se pueda acercar. Por eso para Rusia ya el portaaviones dejó de ser el rey, por eso Rusia hoy ya no tiene tanto interés en tener sus flotas de portaaviones, ha ido abandonando esos planes, porque con sus nuevas estrategias y sus nuevos equipamientos obliga a los enemigos a operar lejos de sus costas, entonces la utilidad baja y si se lo va forzando a defender, también se le consume la munición, lo obligas a rotar, a perder presencia. Entonces, en definitiva, no es que no sirva tener un gran buque, sino que en realidad la relación costo-efecto se empieza a invertir porque el oponente puede saturar y detectar con facilidad. Estados Unidos entonces tiene un problema, pero que no se da por una falta de cerebro. No es que en Estados Unidos falta la inteligencia ni faltan los fondos. El problema es de estructura y incentivos. ¿Por qué? Y esta creo que es la clave a entender. El complejo militar industrial de los Estados Unidos es muy cerrado, es muy firme, es muy duro. Y ante estas circunstancias debería cambiar la política de compras, la política de entrenamiento, de logística, hasta los criterios de éxito y la cultura del mando. Y eso choca con un sistema donde los programas son multianuales. Vos haces un proyecto para 20 años, no lo haces para 6 meses. Los contratos son gigantescos en dólares. Hay entonces una gran cadena de subcontrataciones para satisfacer esos contratos. Hay mucho lobby y hay una política doméstica de empleos, distritos, comisiones y demás. Y entonces esto, además, yo diría, se alimenta con una buena dosis de corrupción de la industria militar. Y entonces hay un enorme problema. Los incentivos tienden a sostener lo existente. Todos tienen un buen negocio y funciona bien así. ¿Por qué cambiarlo? Porque se va a perder la guerra. Tema menor. Lo importante no es que se pierda o no la guerra, sino llenarse los bolsillos. Entonces, Estados Unidos tiene una identidad militar que se apoya en un sistema caro y sofisticado, por lo tanto le cuesta aceptar que lo barato y masivo puede ser decisivo, que perder drones por cientos es algo normal, la táctica es quemar drones en el proceso, y que la doctrina correcta es usar y perder en lugar de proteger el activo. Estos son cambios filosóficos que está costando mucho que Estados Unidos acepte, porque con todo esto viene aparejado un problema doctrinario, porque adaptarse es admitir que los supuestos del pasado, los manuales del pasado, ya no garantizan el control presente. La supremacía aérea ya no es automático, el mar ya no es libre, el reabastecimiento de las municiones son el cuello de botella de sus sistemas, y la guerra electrónica deja de ser apenas un apoyo y pasa a ser un núcleo del problema. Rusia entonces desafía un poder mayor, reduciendo el valor práctico de sus plataformas más caras mediante la negación de áreas de saturación, guerra electrónica y ciclos de aprendizaje rápido. Estados Unidos conserva poder material enorme, pero tiene un sistema que por su propio diseño es lento para adaptarse. Presupuestos, contratos, cultura de la plataforma y política interna. Las guerras donde la adaptación semanal suele ser más rápida y más válida que tener un hardware perfecto, son claves. Entonces esa lentitud se paga muy cara. Esto llevado a Medio Oriente básicamente implica que Irán tiene una espada poderosa, una columna de misiles y drones, pero le falta un escudo defensivo, que es en lo que está trabajando Irán en resolver, y creo que es lo que Israel está intentando, lo está llevando a acelerar el proceso, que no consolide ese escudo Irán, porque si no sería mucho más difícil la situación. La única solución hasta ahora que algunos hablan es de dotarlo de submarinos nucleares, aunque de esto no hay mucho consenso. Irán tiene, como decíamos, un hueco estructural, que es la defensa aérea integrada y la supervivencia ante una campaña de supresión de defensas por parte del enemigo y de destrucción de sus defensas. Es clave y eso es lo que hizo Israel en el último enfrentamiento, utilizando a Azerbaiyán como un corredor que Irán no esperaba, estaba desguarnecido en ese aspecto y por eso
y Israel pudo operar con bastante impunidad hasta que empezó a recibir la respuesta con los misiles iraníes. Pero la parte defensiva de Irán fracasó bastante. Entonces, Irán pudo haber mejorado esto, de hecho está trabajando aceleradamente para mejorarlo, recibiendo aviones rusos, está tratando de negociar con los chinos, recibiendo sistemas antiaéreos nuevos, porque no tenía nada, había confiado en sus propios equipos militares, no quería equipos extranjeros. Bueno, esto fue un error que salió caro, pero ahora no sabemos exactamente qué puede llegar a pasar. En principio, entonces, la mejor chance que tiene Estados Unidos e Israel es aprovechar este hueco que todavía no está cerrado en su capacidad defensiva, pegar, golpear, tratar de enlentecer el programa nuclear, pero claro, esto tiene un problema, que tiene como un correlato doble. Si no te sale bien el proceso, lo único que conseguís es el efecto contrario, que se radicalicen las defensas, que se radicalice el gobierno iraní y que el pueblo se una detrás del gobierno de los ayatolás. Mientras tanto, en Occidente hay muchos analistas que creen que no, que el problema va a levantar porque está cansada las mujeres que no pueden usar el hijab. Mientras sigan pensando en esos términos, bueno, evidentemente no tienen ninguna chance de conseguir un resultado positivo. El cambio de gobierno es bastante difícil, yo diría imposible si era una ocupación terrestre y no se trata de un hijab más o un hijab menos. Y una invasión terrestre sería una guerra muy prolongada, de fragmentación, algo que está fuera del alcance de Estados Unidos. Un Estados Unidos que parece que le está costando mucho asimilar el cambio doctrinal, porque su cultura militar y su cultura política están muy atadas a un sistema de plataformas caras y de supuestos de supremacía aérea limpia. Adaptarse entonces implica tocar presupuestos, contratos, prestigio corporativo, narrativas, y esto es muy difícil cambiarlo en unos meses. Básicamente entonces esto va a dos escenarios, uno es una desescalada negociada con amenazas creíbles, Estados Unidos básicamente mostró músculo militar, Irán muestra que puede hacer daño, Israel presiona y se abre finalmente una negociación. Hay un segundo escenario probable que es un golpe limitado y una represalia controlable, donde haya un intercambio de fuego, pero el ataque sea acotado e Irán responda lo suficiente como para no ser humillado, pero por otro lado sin cruzar el umbral que lo obligue a una guerra total. Es básicamente el equilibrio típico cuando todos entienden que esta es la escalada eh, suicida la que están llevando. Y en definitiva, y con esto termino, esto no le conviene a Irán porque entorpece su desarrollo, trae problemas internos y demás, pero tampoco le favorece a Estados Unidos exactamente por los mismos motivos, porque también necesita una política de mayor tranquilidad para poder desarrollar sus fuerzas colectivas y ir consolidando el nuevo modelo que intenta Trump imponer. Al único que le sirve, por supuesto, es al Estado de Israel, que dentro del caos puede seguir de alguna manera como ese viejo dicho que en el país de los higos el tuerto es rey. Bueno, si destruye todo lo que hay alrededor, lo poco que queda puede ser controlado por Israel. Israel necesita el caos entonces para sobrevivir.